Saludos a todos los seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Continuando con nuestras secuencias, el día de hoy vamos a conversar nuevamente con Juan Manuel Aguilar Hidalgo, un conocido analista del diario El Regional, y él nos va a comentar algunos temas que han sido de vigente actualidad y muy mediáticos. Por ejemplo, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Un saludo cordial a todos los seguidores del diario El Regional y muy contento de estar en esta conversación. Una de las preocupaciones del país en general es esta intención del Congreso de la República de intervenir el Ministerio Público disponiendo el cese total de todos los fiscales supremos. ¿Cómo ves esta medida? A ver, creo que en realidad hace meses atrás, ¿no? Yo diría quizás hasta años, ¿no? Creo que hace un par de años, hay toda una estrategia para, de alguna manera, estas fuerzas que han venido perdiendo los procesos electorales, consideran que tomando el control de algunos espacios públicos que de alguna manera garantizan el normal funcionamiento de una democracia, es el mecanismo como para poder llegar al poder, ¿no? Y en esa estrategia, digamos, creo que ya controlan la Defensoría del Pueblo, por mencionar una de ellas, ¿no? El Tribunal Constitucional. Y claro, ahora se ha dicho, y en más de una oportunidad lo han mencionado, que la toma de la Junta Nacional de Justicia y las instituciones relacionadas al sistema electoral son los siguientes pasos dentro de esta estrategia de acompañamiento de estos grupos que, como digo, vienen perdiendo las elecciones hace buen tiempo. Claro, en esa búsqueda de alguna manera ha cambiado de repente su posición, porque cuando estaba Patricia Benavides en el Ministerio Público ellos estaban silentes, ¿no? Sí, claro, es que eso es lo sorprendente, ¿no? Por ejemplo, escuchaba que a uno de los ex magistrados de la Junta, ¿no? Respecto de la calificación que hizo de la ex fiscal, ¿no? Y él decía, la ex fiscal tiene 20 años en el sistema, ¿no? Y claro, yo me pregunto, 20 años si no se dieron cuenta que el señor Gorriti manejaba, por ejemplo, el sistema de justicia, Fuerza Popular y todos sus aliados, ¿no? Que incluso han tenido mayoría absoluta en el Congreso, no se dieron cuenta que el señor Gorriti era quien controlaba la fiscalía. ¿O es que realmente, como dijo en algún momento el señor Montesinos, son tan torpes, son tan inútiles, ¿no? Que claro, se les pasó la tortuga. Eso es lo que nos quieren hacer creer, que así de inútiles son. Claro, pero en la realidad decir que Gorriti maneja el Ministerio Público creo que es una exageración. Sí, claro, pero lo vienen repitiendo todos los días, en todos los medios posibles, también en todo lado, que algo queda, ¿no? Entonces, claro, nos distraen, ahora el todopoderoso es el señor Gorriti y siguen todos los días con la misma historia y de alguna manera creo que, digamos, nos llevan a un escenario en el que algo más se están construyendo y ahora vemos, por ejemplo, lo que sigue en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? A todas luces un despropósito por donde se le mire. Claro, Junta Nacional de Justicia, que luego vamos a hablar, en este momento Ministerio Público, pero respecto al Ministerio Público, cuando Zoraida Ábalos alertó respecto a lo que intentaban hacer, como que había temor por parte de las instituciones y no se pronunciaron con el coraje que se debería frente a la amenaza institucional, ¿no? Pero en estos momentos el representante, el fiscal de la Nación encargado, ha realizado un pronunciamiento público que zanja de manera definitiva y que dice de que este proyecto, en caso de consolidarse, sería un golpe institucional. ¿Qué te parece? Es que creo que ya venimos dando golpes a la institucionalidad democrática del país, ¿no? Y este sería uno más. O sea, no hay razón para intervenir o querer defenestrar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, digamos, al Ministerio Público, lo que ahora se pretende, ¿no? Incluso se ha hablado de la posibilidad de entrar a una reorganización
del Ministerio Público, ¿no? Entonces, creo que ahí hay aspectos que, honestamente, hay que decir, ya basta. El problema es que la crisis de institucionalidad en el país nos ha llevado a que no tengamos liderazgos visibles. O sea, no hay un líder que sea capaz de, digamos, enfrentar la situación política y de alguna manera agrupar a todas las fuerzas de la sociedad en una respuesta ciudadana por velar el orden democrático. En esto de no hay liderazgos, escuchaba declarar recientemente a un personaje que decía: la derecha es bruta, la izquierda es corrupta y el centro cobarde. ¿Qué te parece esa precisión? A ver, creo que esa es la historia dura de nuestro país, ¿no? Yo diría que la izquierda, ¿no? La izquierda siempre ha sido una izquierda incapaz de poder, digamos, organizarse en una sola propuesta programática, ¿no? La izquierda se ha caracterizado por ser siempre organizaciones atomizadas, siempre ganada muchas veces por su pensamiento antiimperialista, ¿no? Pero nunca capaces de poder juntarse, nunca capaces. Creo que lo más próximo que ellos tuvieron de hacer una coalición de fuerzas de izquierda fue en su momento con Frejolito, con la Izquierda Unida, ¿no? Con Alfonso Barrantes Mingán. Pero después de eso, no. Y en el lado de la derecha, yo siempre he creído que nuestras fuerzas de derecha se caracterizan por ser fuerzas mercantilistas. Ahí lo que prima es el negocio. Ahí lo que prima es cómo yo puedo sacar la mayor utilidad de mis relaciones con el Estado, ¿no? Y en el centro una ausencia, diría yo, ¿no? Porque generalmente el centro es el que tiene mayores ausencias y con líderes incapaces de salir al frente, ¿no? Digamos, no sé si realmente es cobardía o es más ausencia de no sentirse con las condiciones de poder enfrentar, ¿no? O liderar un proceso que debería ser necesario en el país. Dejemos un instante la parte política y regresemos al tema institucional. La Junta Nacional de Justicia es el objetivo, se ha mencionado y se ha repetido y es muy común, e incluso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya se pronunció declarando procedente una falta grave de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. La comisión permanente va a tomar jurisdicción y luego llegará seguramente al Pleno. ¿Crees que algo podría detener que esta iniciativa se cumpla? Yo espero que, digamos, a nivel del Pleno, si es que hay realmente interés de evitar el colapso generalizado del país, en algún momento exista la suficiente fuerza como para evitar que esto continúe, ¿no? Querer hacernos creer que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia han cometido un delito, ¿no?, constitucional por permitir que una magistrada, más allá de los 75 años, esté ejerciendo el cargo, digamos, es, por decirlo menos, bastante arriesgado, ¿no? He escuchado a mucha gente experta, constitucionalista, decir que el límite de la edad era para la postulación, no para el ejercicio del cargo, ¿no? Y entonces, claro, pero este Congreso en general nos ha demostrado que la única razón que existe es la razón de sus votos. O sea, este Congreso aquí no hay razón legal. No, aquí lo que importa es yo tengo los votos, ¿no? Y con mis votos yo hago lo que la gana me da. Aquí no hay jurisprudencia, aquí no hay historia, aquí no hay antecedentes, aquí no hay, digamos, posturas que de alguna manera siempre se han respetado en el país, ¿no? Aquí basta con decir, bueno, yo creo que tú estás haciendo las cosas mal, yo creo que has cometido infracción constitucional, yo creo que, digamos, tú eres choro, ratero, estás robando, corrupto, y se acabó. Tengo los votos y te vas, ¿no? Y en esta historia nos tienen cerca de 7 años con, ¿cuántos? Más de 5 presidentes. Claro, y aquí se dice que el objetivo de la Junta Nacional de Justicia, pero pensando en la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en el RENIEC, de alguna manera eso
será superior a la intención de controlar todo el sistema judicial? A ver, yo creo que, si nosotros recordamos, ¿no? Estos grupos nos han dicho que hubo fraude electoral. Fraude que no vieron más de 20 misiones de observadores de diferente talante, ¿no? Porque en el último proceso electoral se acreditaron, entiendo, más de 20 organizaciones observadoras de izquierda y de derecha, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, de derecha hubieron representantes de Vox aquí en nuestro país, ¿no? Pero nadie vio un solo problema que nos diga que la elección podía verse empañada por todo esto que ahora nos dicen, ¿no? Y de nuevo, miente, que algo queda. Y entonces, claro, como supuestamente el proceso electoral fue fraguado y el profesor Castillo no ganó de manera legal, entonces, claro, y como vienen perdiendo además de manera recurrente y por diferencias de votos casi similares, creo que este grupo considera que tener el control del aparato electoral en general es la única garantía que tienen para ganar la elección. Y por otro lado, no olvidemos también que hay una arremetida feroz contra todos aquellos candidatos o posibles candidatos que le podrían hacer sombra a la lideresa de este grupo, ¿no? Entonces creo que ellos quisieran ir a un proceso electoral donde ganen por walkover. Y eso en una democracia no podríamos permitirlo, ¿no? Claro, de alguna manera viabilizando lo que ellos pretenderían hacer, sería fácil si deciden, o sea, lo que tienen previsto, asumir la Oficina Nacional de Procesos Electorales con una persona afín, el RENIE con una persona afín, pero asumir la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento en las condiciones legales en las cuales están no sería, o sea, procedente, ¿no? Sí, claro, pero como digo, creo que no están pensando. Por algo se les ha puesto la etiqueta de brutos y achorados, ¿no? O sea, no están pensando. Lo que tienen son... Yo en algún momento comenté que entre el Ejecutivo y el Legislativo había un un enfrentamiento de trenes, un choque de trenes, ¿sí? Y lo que nunca entendieron y no se dan cuenta, creo hasta ahora, es que en una situación como esa, ¿no? El desastre es mayor y creo que no logran entender. Lo único que a mí me demuestra todo este accionar es que en realidad son bastante torpes, o sea, no son capaces de tener un nuevo liderazgo, ¿no? Fíjese usted, aparece el señor Fujimori con unas declaraciones y desestabiliza toda la estrategia que en teoría tiene el fujimorismo de hacernos creer que no son aliados del gobierno, ¿no? Y salen a aclararlo, ¿no? Y claro, y el señor Fujimori, que además es también ingobernable, ¿no? Ha salido casi, por ahí ves una caricatura diciendo, oiga, señora Ina, yo soy el papá del Perú, ¿no? Usted es la mamá, bueno, juntos nos vamos hasta el 2026. Y la gallina de alguna forma está muy inclinada al fujimorismo. Ah, sí, claro. Por creo que el calificativo, ¿no? Sí, yo diría de que la presidenta se sostiene en estas fuerzas de derecha del fujimorismo y sus satélites, que de alguna manera han logrado que, digamos, la población tenga temor, han logrado que nos olvidemos del adelanto de elecciones y creen llegar hasta el año 2026, así el país esté cayendo a pedazos, así la posibilidad de tener nuevas inversiones no exista, ¿no? Y este proceso de recesión y de falta de oportunidades se siga agudizando. Ahora, Fujimori se estaba muriendo, ¿no? Y por eso lo indultaron. Eso es lo que se manifestaba, eso es lo que decía, pero sale a un centro comercial importante de Lima a dar declaraciones y qué casualidad, uno de los medios de comunicación afines a estos grupos es el que lo entrevista. Ahora, la salida de Fujimori, su participación en política, ¿significaría de alguna forma entrar en competencia con Keiko Fujimori? Yo digo de que uno de los problemas de nuestro país es que tenemos ciudadanos de primera categoría y otros de segunda y hasta de tercera, ¿no? El señor Fujimori siempre ha sido un ciudadano privilegiado. Estuvo en una cárcel especial,
¿no? Que lo sacaban a los restaurantes o a los masajes cuando a él le daba la reverenda gana, ¿no? El señor Fujimori ha tenido gran parte de su tiempo de prisión, entre comillas, internado en una clínica, ¿no? Que no sabemos cómo se pagaba, ¿no? El señor Fujimori debería ser un caso especial de estudio para la ciencia, ¿no? Porque, claro, 10 años moribundo, 10 años a punto de morirse, pero resulta que le dieron la libertad trucha, ¿no? Porque vía un indulto o reconocimiento de un indulto que no tiene ninguna razón, ¿no? Y claro, como ahora nadie se opone, como ahora nadie dice nada, como ahora... Y el señor Fujimori aprovecha para salir a la calle, ¿no? Decir algunas cosas que creo yo él pretendería favorecer al fujimorismo, pero creo que ocasiona una corriente contraria, ¿no? Así como alguna vez en el APRA había una disputa entre los alanistas y los hallistas, creo que en el fujimorismo hay un grupo muy duro que quisiera ver a Alberto Fujimori en las líderes políticas próximas, ¿no? No olvidemos que Keiko se oponía a la libertad de su padre. Bueno, la señora Keiko en realidad yo creo que en esos términos, digamos, no tiene ninguna catadura como para, en calidad de hija, hacer o decir algo, ¿no? O sea, si el señor Fujimori en su momento, dado el indulto del PPK, regresa a la cárcel, es por culpa de la señora Fujimori. Si a su hermano Kenji Fujimori lo hubieran sentenciado a cárcel efectiva, ¿no? De todas maneras está condenado. Está condenado, claro, pero no tiene cárcel efectiva, ¿no? Pero esa condena se la debe a ella, ¿no? Y creo que, digamos, no olvidemos la famosa frase de no me importa que se perjudiquen 1000, 10.000 o 100.000, ¿no? Aquí lo que importa soy yo y la obra se hace cuando yo sea presidenta. Claro, eso lleva un poco a reflexionar qué bonita familia, ¿no? Porque al final Keiko se oponía a que su padre salga de la cárcel, que sea indultado. Kenji buscaba que lo indulten, al final lo logró, y eso le ocasionó de alguna manera un proceso penal, ¿no? Creo que son una familia construida al margen de lo que es una familia tradicional, ¿no? No olvidemos que la señora Susana Iguchi salió a decir que era torturada, ¿no? Con conocimiento del señor Fujimori, lo más probable con conocimiento de la señora Keiko. Hay algunas entrevistas cuando ella era joven y decía de que, bueno, a veces hay que ejercer la autoridad y que desde la presidencia se toman decisiones por el bien del país, ¿no? Más allá de si eso significaba que torturen o no a su madre. Bueno, todos coinciden que estamos jodidos, que no hay aparentemente luz en el futuro para salir de esta realidad. En estas circunstancias, algunos candidatos quieren buscar experiencias externas para reflejarse en esas experiencias externas y tener un poco más de éxito, ¿no? Es el caso de Antauro Humala, es el caso de Carlos Álvarez y otros que quieren ser muy radicales para captar ese voto totalmente opositor a los signos de violencia que se observan en el país. ¿Qué opinas, haciendo un poco de perspectiva? Lo que pasa es que ese es el camino más fácil, ¿no? O sea, el camino más fácil es decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser el Bukele peruano, ¿sí? Y por lo tanto voy a fusilar a todo el mundo, ¿no? Voy a meter a la cárcel, voy a imponer la pena de muerte, ¿no? Y claro, porque en realidad la población está harta de la situación en la que vivimos y la población quiere otro tipo de respuestas, ¿no? Y nos hacen creer que claro, el éxito de Bukele lo podemos trasladar al Perú, nos hacen creer que aquí podemos imponer la pena de muerte como lo hacen algunos países orientales, ¿no? O nos hacen creer que el ejército va a solucionar los problemas, ¿no? Que sacar a las calles al ejército es la solución a los problemas. Cuando en realidad, lo hemos dicho más de una vez, ¿no? La solución es una solución que pasa por la educación y la cultura,
por ahí pasa la solución a la que nos, digamos, a la que soñaríamos en el país, ¿sí? No se olviden que en los últimos años, después del COVID y la crisis política, la cantidad de peruanos que está saliendo del país es muy grande. Y digamos, no estamos en la época de Alan García, donde la recesión y la hiperinflación nos corría. Hoy nos corre la inseguridad, la ingobernanza, la inviabilidad del país. ¿Y qué podríamos esperar en las próximas elecciones? Tenemos 25 organizaciones políticas oficializadas y otras tantas que están siguiendo el proceso de inscripción. Aproximadamente se cree que podrían ser unas 36 organizaciones políticas que estén participando en un próximo proceso electoral. ¿Esto es realmente una democracia? Lo que pasa que en realidad, si nosotros vemos a nuestro país, una de las formas más fáciles, ¿no?, de tener éxito, digamos, incluso económico, pasa por querer ser gobierno, porque a partir de ahí controlo todos los sistemas de corrupción que están muy metidos en nuestra sociedad. ¿Cómo se explica que una organización política, ¿no?, por ejemplo, gaste 50, 100 millones de soles en una campaña? ¿De dónde? ¿Quién financió? O sea, ¿seguimos creyendo el cuento de los cócteles? ¿O cómo nosotros nos explicamos 30, siquiera 30 propuestas programáticas diferentes? No las hay. 50 pensamientos ideológicos, filosóficos, no los hay. O sea, eso no hay. Lo que hay es ver, claro, yo hago mi partido político, ¿no? Había un amigo nuestro acá en Piura que él siempre decía, no, tenemos que tener un partido o un movimiento regional porque con eso negociamos. Entonces, claro, yo hago mi partido político, soy un enanito, pero se cree que 7 enanitos van a causar la revolución, ¿no? Y entonces sirve como un instrumento de negociación para subirse al carro de el posible ganador o ganadora. Haciendo un poco de especulación, los que mantienen ese sistema político están pensando en hacer fraude o en todo caso en llegar con su pequeño porcentaje a la final como sucedió en la elección anterior. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Porque en esta dispersión de partidos políticos, ¿no? Digamos, aquellos grupos como el fujimorismo, que sigue manteniendo un 15%, que en un proceso electoral podría llegar hasta 18%, ¿no? Ese solo porcentaje le podría dar la posibilidad de estar en una segunda vuelta. Y como la elección la han venido perdiendo por, digamos, 50.000 votos, ¿no? Entonces creen que el control del sistema electoral, digamos, si especulamos, ¿no?, es una hipótesis mía. Entonces, claro, si yo controlo el sistema electoral, podría torcer 50.000 votos a mi favor, ¿no? Creo que eso es o se piensa que podría ser una posibilidad, ¿no? O te anulo 50.000 votos, como lo que se pretendió hacer con el profesor Castillo, cuando sacaron a todos los grandes estudios de abogados de Lima, ¿no?, a buscar cómo anular actas del profesor Castillo. Entonces, claro, el objetivo es ese. El objetivo es creer que si no es, como se dice criollamente, si no es a la buena, van a ganar a la mala. Y ahí van a creo yo, destinar gran parte de sus recursos. Ahora en Guatemala se intentó hacer algo parecido, sin embargo el voto popular inclinó la balanza a favor de otro candidato y fue bastante duro a pesar de que hicieron todo para evitar que este gane, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el mundo ha cambiado y creo que no se dan cuenta que el mundo ha cambiado, ¿no? Porque ahora, ¿quiénes están sentados en las mesas electorales? Para comenzar, jóvenes, la mayoría, que sienten que tienen un poco de autoridad y que no están dispuestos a que su autoridad sea menospreciada en ese momento del acto de sufragio, ¿no? Jóvenes que tienen educación, jóvenes que además usan muy bien las tecnologías, ¿sí? Uno. Dos,
ahora los procesos electorales reciben muchas misiones internacionales interesadas en sostener los sistemas democráticos, que hacen procesos de observación electoral, que van a estar seguramente al tanto de cualquier vicio, cualquier elemento que altere el proceso electoral y altere la voluntad popular, ¿no? Y finalmente el pueblo también es sabio, ¿no? ¿Por qué ganó el profesor Castillo? El profesor Castillo, digamos, tenía un aparato como lo tenía el fujimorismo. El profesor Castillo tenía el respaldo de la clase empresarial, la clase política, los medios de comunicación en general que tenía el fujimorismo. No, pero la gente se dio cuenta que no le podía entregar un poder al fujimorismo que no sabe administrar. Y creo que hoy mismo, ¿no? Nos demuestra que no saben administrar el poder. O sea, son un grupo... Porque al final se han apropiado del poder, ¿no? Eso hay que comentarlo también, porque cuestionaban respecto al resultado, manifestaron de que se había producido un fraude, hicieron todo lo indecible para que su idea, o sea, de fraude se consolide, contrataron a los mejores estudios de abogados y luego trataron de retardarse de a conocer el resultado y se ganó al final, o sea, proclamaron el triunfo de Pedro Castillo Terrones, luego iniciaron toda la etapa de desgaste, hablaron de vacancia una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el señor Castillo perdió la calma y dio un golpe de Estado, y ellos, a través de Dina Boluarte, prácticamente se han apropiado del Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la República hacen lo que se les antoja, ¿no? Tal cual. Pero sin embargo, yo creo que incluso cuando estaba el profesor Castillo de presidente, ya tenían su cuota de poder. Yo conozco casos, ¿no?, de alcaldes de aquí, de nuestro departamento, que comentaban poder llegar a los ministerios a través de excongresistas del fujimorismo, que con una sola llamada de teléfono les hacían las citas para tener las reuniones con los ministros, ¿no? Entonces ellos tenían su cuota de poder. Lo que pasa es que, claro, siempre se quiere el control absoluto, ¿no? Y creo que en ese control absoluto el profesor Castillo era alguien fuera del sistema. Creo que yo alguna vez lo comenté, ¿no? Decía, ¿quién es la gente que ha gobernado el país? O gente relacionada a las fuerzas militares, ¿no? Caso Yantumala. Gente relacionada al sistema de partidos políticos, ¿no? Ahí tenemos varios, Fernando Belaúnde, Alan García, ¿no?, por mencionar los últimos. Gente relacionada al sector empresarial, ¿no?, en los cuales también están estos últimos que he mencionado. Y alguien que, digamos, por ahí, por ejemplo, viene entre la experiencia empresarial y académica, que es el otro grupo, ¿no? Viene el Cholo de Harvard, ¿no? Pero al final de cuentas todos en una respuesta no muy certera hacia la población, ¿no? Todos cooptados por este sistema, digo yo, mercantilista, que una vez que ganan en el poder se transforman, ¿no? Y se olvidan de todos los ofrecimientos que le hicieron a la población y se olvidan del bien común y priman los negocios. Aunque eres bastante pesimista respecto a los liderazgos, existen seguramente algunos personajes que podrían ser considerados como líderes y salir al frente en este momento difícil del país. Sí, yo creo que los hay, ¿no? Yo creo que, a ver, me tocó por circunstancias X, el año pasado me tocó estar en una reunión donde diferentes universidades se encontraban en un foro, ¿no? Y este foro lo lideraba el señor López Chao, rector de la UNI. Interesante ver las respuestas de la gente joven, ¿no? Hace unos días o unas semanas, ¿no?, apareció Salvador del Solar en
una filmación de una película en digamos, en un centro poblado, ¿no? Del centro del país, y muchos pensaron que era una salida pública como para poder iniciar esta carrera política, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en el caso de Salvador del Solar, tiene la ventaja de que la gente considera que tuvo el coraje de cerrar el Congreso, ¿no? De estar en ese momento cuando la gente tiene mucha renuencia y mucha bronca, diríamos, por este Congreso de la República, ¿no? Hemos escuchado por ahí de la presencia del señor Añaños, del grupo AGE, ¿no? Antauro, Carlos Claro, Álvarez. claro, pero Antauro, Carlos Álvarez, creo que, digamos, yo he mencionado algunos que me parecería podrían dar una opción de algo diferente, pero Antauro Humala creo que no ha tenido el coraje suficiente, ¿no? Creo que cuando él salió de la cárcel y se le pedía que movilice a sus reservistas para evitar la caída del profesor Castillo, ¿no? Él hizo todo lo contrario. Y creo que ahí hay un proceso de deslegitimización tremendo, ¿no? Entonces, si alguien pudo en ese momento hacer un equilibrio, creo que era él. Creo que era él, y la gente esperaba, la gente decía, ahora sale Antauro y probablemente esto se detenga, ¿no? Pero salió, y claro, con este cuento de que lo tuvieron leyendo los libritos de Hello Kitty, parece que lo sacaron mansito, ¿no? Y todo quedó ahí. Entonces yo me refería a liderazgos que podrían ayudarnos a construir algo mucho más serio, ¿no? En el caso del señor Álvarez, creo que es más un distractivo, ¿no? Como lo que nos tienen acostumbrados, y creo que es parte de este proceso, ¿no? En el que, digamos, se requiere el mayor número posible de opciones para que el grupo más consolidado se asegure la segunda vuelta y con malas artes pretendan. Hoy he escuchado declarar a un ex fiscal supremo quien discrepaba de la idea de que el Ejecutivo es el poder o el Legislativo es el máximo poder, etcétera, ¿no? Y él manifestaba que, al contrario, él considera de que el poder, o sea, del Estado, que tiene más poder, valga la redundancia, sería el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial esté a las alturas de estas necesidades nacionales y pueda de alguna manera parar estos abusos y estas arbitrariedades que intentan cometerse desde el Congreso. No. Yo creo que, digamos, uno de los problemas de nuestro sistema democrático es que el Poder Judicial no funciona. O sea, lamentablemente nuestro sistema de justicia no funciona, ¿no? Si algo se reconoció del primer gobierno de Fujimori fue este proceso al que nos llevó de un conjunto de reformas, ¿no? Pero justamente lo que no se reformó fue el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no se reformó, ¿verdad? Y entonces este Poder Judicial en el que de manera recurrente vemos jueces, ¿no?, que por soles más, por soles menos administran justicia, no está a la altura de poder parar esto. Más allá de que existan algunos jueces valientes, ¿no?, que en algún momento han parado el macho, pero no hay una respuesta más institucional, ¿no? Y creo que no nos hemos dado cuenta, pero nos han llevado con un discurso, digamos, falsete, ¿no?, a hacernos creer en los últimos años que el primer poder del Estado es el Congreso de la República, ¿no? Digamos, cuando todo nuestro andamiaje constitucional habla de un equilibrio de poderes, ¿no? Habla de tres poderes que en equilibrio permiten que el sistema democrático, ¿no?, y digamos, la propuesta de desarrollo de este país debería salir adelante, ¿no? Pero una justicia como la nuestra, con alto porcentaje de gente en cárceles, ¿no?, sin tener sentencia, ¿no?, porque creo que, si no me fallan los datos, un poco más de la mitad de las personas que están en cárcel en nuestro país no tienen sentencia, ¿no? Y a ello le sumamos este abuso que hay ahora de las benditas
prisiones preventivas y criminales, ¿no? O sea, por quítame esta paja, te mando a la cárcel y no te demuestro nada y sigues ahí encerrado y después te digo, bueno, ya está, te vas, chao, ándate y sigue tu vida, ¿no? Cuando te han fregado la vida por mucho tiempo. Por lo tanto, y concluyendo ese diálogo, Juan Manuel, solamente el pueblo con el poder de su voto podrá salvarnos de esa situación. Sí, yo creo que en realidad es solamente el pueblo y ojalá que además el pueblo entienda que necesita ponerle un poco más de interés al proceso electoral y que se necesita de una vez por todas dejar de pensar en estos grupos, ¿no?, que han venido haciendo lo que la gana, han querido con el poder, y creo que tenemos que ser más responsables al momento de votar. Gracias. Gracias a Juan Manuel Aguilar Hidalgo, estuvo hoy en Conversando y estaremos en la próxima con todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Muchas gracias.